Los dos saben que no durará ni una hora. En menos de una hora se va a resumir más de 10 años. En un quinto mapa entre 10 coreanos. Donde por fin David vencerá a Goliath. El servidor de League of Legends en Corea abrió a finales del año 2011. En esta época, en Corea, los juegos tipo MOBA estaban en pleno auge. La popularización del mod para el Warcraft 3, Dota, fue toda una revolución en la industria de los videojuegos, y el League of Legends se estaba quedando con todo el protagonismo. Un punto muy positivo que tenía el LoL en Corea era la tradición de jugar a este tipo de videojuegos en cibercafés con amigos, tradición que se había formado una década atrás con el StarCraft. Y con el StarCraft nació la imponente industria de los esports tal y como hoy la conocemos. Y gracias a lo normalizado que estaba todo este sector, un juego tan revolucionario y competitivo como el LoL no tardó mucho en implantarse como el juego número 1 de Corea. Kim Hyuk-kyu era un joven estudiante de la escuela secundaria Mapo, en Seúl. Kim rápidamente se afianzó como uno de los jugadores con más nivel del servidor coreano, rondando el top 100 de la ladder. Kim gozaba del prestigio de ser el jugador con más elo de todo el instituto, que aunque por su timidez no mostrase, era algo que llevaba con mucho orgullo. Hasta que un día se corrió el rumor de que otro jugador del mismo curso que Kim le había superado con creces. Se trataba de Lee Sang-hyuk, quien según se decía había logrado llegar al top 1 del servidor coreano con mucha facilidad. Kim tomó esto como una especie de desafío, ya que él quería ser el mejor jugador de su instituto. Un día Kim y Lee se encontraron en una solo Q. Kim agregó a Lee, donde le dijo que eran estudiantes del mismo instituto, aunque nunca más volvieron a hablar, ni tampoco tenían ninguna posibilidad de ser amigos, ya que por parte de Kim consideraba a Lee como un rival. Nunca logró alcanzar a Lee en elo, pero ese objetivo se había empequeñecido en comparación con el nuevo objetivo que perseguía Kim: ser el mejor del mundo. Objetivo que Lee también iba a perseguir. Los dos debutaron como jugadores profesionales casi a la vez. Kim con el nick de Deft y Lee con el nick de Faker. MVP Blue y MVP Ozone eran dos equipos hermanos. Que un club tenga equipos hermanos quiere decir que este club puede tener dos equipos distintos, lo que les permitía hacer intercambios entre las piezas de los dos rosters en cuanto a jugadores y staff técnico, y de esa manera crear rosters más competitivos, además de poder hacer un equipo con jugadores más veteranos y otro con jugadores más novatos para poder desarrollarlos. En el caso de MVP Ozone estaba hecho para recoger a jugadores con más experiencia previa, y el Blue estaba destinado a desarrollar talento para el Ozone, funcionando así como una especie de cantera. Al ser un novato, Deft fue destinado al Blue. El destino de Faker no fue muy distinto. Él entró al equipo cantera de SK Telecom T1. Ambos debutaron en el split de primavera de la Champions 2013, la ALCK de entonces. En ese split tuvieron dos enfrentamientos. Los dos fueron para SK Telecom T1. De hecho, estos se hicieron con la primera posición del grupo, mientras que Deft solo podía envidiarles desde la última posición. En verano la cosa no fue mucho mejor. Les tocó de nuevo en el mismo grupo. Era la oportunidad de vengarse y, oye, quizás hacerse un nombre en la liga y quizás... No. Otra vez, últimos de grupo. Ese mismo año Deft vería a Faker levantar, siendo un rookie, la Copa de Campeón del Mundo, la primera que levantaba Corea. Al acabar el año, el objetivo de ganar los mundiales que tenía Deft parecía estar muy lejos todavía, ya que es que ni siquiera se le consideraba como un buen ADC. En aquella época se consideraba a un buen ADC a quien sabía posicionarse bien en peleas para maximizar su impacto en estas, y a quien tenía una buena fase de líneas donde poder sacar ventajas solo. En esta época, el entendimiento del macrogame o el tempo no estaba tan estudiado ni tan desarrollado como ahora, por lo que tener jugadores que supieran sacar ventaja desde la fase de líneas siendo mejores que los rivales era algo muy valorado en aquel momento. Deft fallaba mucho en esta última parte. Aunque en teamfights no tenía nada que envidiarle a prácticamente ningún otro jugador de la liga, su fase de líneas era algo pobre, lo que hacía que muchas veces se quedara por detrás y no pudiera tomar el rol protagonista que le gustaría tener.
Al año siguiente, el equipo MVP fue absorbido por la marca Samsung, manteniendo la estructura de los equipos hermanos que hemos hablado antes, renombrándolos como Samsung Blue y Samsung White. En invierno del 2014, Samsung Blue logró clasificarse a cuartos de final, aunque Faker y los suyos les propiciaron un rápido 3-0 dejándoles fuera y más tarde ganando el split sin perder ni un solo mapa. En primavera la situación del equipo mejoró considerablemente, empezando a destacar Deft como uno de los mejores ADCs de toda la liga, un carry en toda regla. Gracias a este cambio de paradigma lograron destrozar en los playoffs hasta llegar a la final. Se hicieron con el trofeo con un 3-1 contra Najin White Shield. Para verano el equipo repitió la hazaña del split anterior con la excepción de la final, que por un ajustado 3-2 fue para Katy Rolsters, el otro gran rival de SKT. Para clasificarse a los mundiales se cogieron los puntos ganados por los equipos según en qué posición habían terminado el split. Los dos con más puntos, en este caso los dos Samsungs, entraron directamente a Worlds, y la tercera posición se debía disputar entre los 4 equipos por debajo de la segunda posición. Aunque para sorpresa de todos, el vigente campeón del mundo y campeón de invierno, SK Telecom T1, no se había clasificado, cerrando así los representantes coreanos. Una vez en Worlds, los dos Samsung fueron considerados como los 2 mejores equipos del torneo. Y en la fase de grupos lo demostraron. Ambos quedaron primeros de sus respectivos grupos, y una vez en cuartos de final derrotaron a los 2 equipos norteamericanos restantes, eliminando así a los últimos equipos occidentales de la competición, pero a su vez encontrándose en las semifinales entre sí. Cuando los mejores de un torneo se encuentran en una eliminatoria fuera de la final, se considera una final anticipada. El equipo ganador de esa semifinal sería el próximo campeón del mundo. Aunque para la desgracia de Deft fue un humillante 3-0. El tercer mapa terminó en menos de 23 minutos. Aunque fue un momento triste en esta historia, también nos dejó uno de los momentos más emotivos de la historia de los eSports. Al terminar, los jugadores de Samsung White, al ver la desolación de Deft, fueron a abrazarlo y consolarlo, sabiendo ellos mejor que nadie lo que este torneo significaba para alguien con la ambición de Deft. En 2015 ocurrieron 2 grandes eventos que cambiarían radicalmente el destino de Deft y de toda Corea. El primero fue conocido como el éxodo coreano. Una cosa estaba ya clara en ese momento. Corea era la región donde más talento y mejores jugadores había, pero tenían un problema estructural que otras regiones aprovecharían: el dinero. En los eSports, como cualquier otro deporte tradicional, se gana dinero con sponsors. Los sponsors van a pagar más dinero en función de a cuánta gente llegue la marca que está siendo promocionada. Y Corea, por mucho que fuese la mejor región, es a su vez un país de no más de 51 millones de habitantes. Para comparar con las otras grandes regiones, en Estados Unidos son más de 330 millones, Europa casi 750 millones y en China más de 1.400 millones de personas. La cantidad de espectadores que podían tener estas ligas era potencialmente mayor. Pero aunque la liga coreana gane muchos espectadores de fuera, no tiene tanto valor, ya que lo que se suele promocionar suelen ser productos o servicios para coreanos. Es por ello que en cualquier otra de estas regiones los jugadores coreanos podían obtener muchísimo más dinero que la propia Corea. Toda esta salida de talento de Corea fue conocida como el éxodo coreano. Para ilustrar bien la importancia de este suceso, de los 5 jugadores que fueron campeones del mundo con Samsung White el año anterior, se fueron los 5 a China. El segundo suceso que revolucionó Corea fue el fin de los equipos hermanos, ya que pasase lo que pasase, en la semifinal del mundo pasada, un equipo de Samsung iba a estar en la final del mundo, por lo que muchos jugadores se quedaron libres y en busca de opciones para el 2015. Esto, junto con el ya mencionado éxodo coreano, hizo que Deft acabase en Edward Gaming. Edward Gaming era un equipo que nada más llegar a la LP el año anterior, fueron campeones tanto en primavera como en verano. Aunque en los mundiales cayeron en cuartos de final, era el equipo fuera de Corea que más potencial de poder llegar a ser campeón del mundo había. Además, Deft viajó con Pawn, jugador de Samsung White, que junto a Koro, Clearlove y Meiko cerraron la escuadra china. Nada más comenzar su primer split en China, este equipo demostró el talento que tenían arrasando con la fase regular de primavera, siendo Deft el claro protagonista y siendo el principal carry del equipo. Todos los del top 6 se llevaban entre ellos apenas 2 victorias de diferencia. Edward Gaming sacó una diferencia de 7 victorias con el segundo con un 86% de win rate. En playoffs, tras una ajustada serie al quinto mapa contra Team WE y un rápido 3-0 contra Invictus Gaming en semis, Edward Gaming llegó a la final. Pero aunque venían como claros favoritos para llevarse el torneo,
LGD venía de hacer 2 rápidas series a 3-0, jugando estas a un nivelazo de talla mundial, lo que podía generar dudas sobre Edward Gaming. Trying to find an R ulti, but Akon coming in. Mako on Pawn gets Shockwave there, and now Akon diving in onto Deft. He's so low. Akon uses his ulti and takes out Kog'Maw. Koro still fighting onto Nava. Pawn can't do enough damage. He goes down to Imp and Imp. Gonna have a field day now. Mako gets killed by Akon. That's the 4th kill there. Oh my God, Koro going into the backline. They're diving in deep. Godby trying to find a way in, but PYO goes in. Massive ulti lands onto him. That's 2 dead. Make it 3 as TBQs falls down as well. Going in with a steal, but doesn't get it. Corner, massive ulti! Nah goes in as well, and Imp somehow dodges it. The good Shockwave comes through, but Godby's dead. Need to jump onto Imp. He's too aggressive. Depth, though, getting low there, and there's too much damage from LGD. Pawn, though, ripping through people on the Kassadin. Depth somehow lives. That's 2 dead already. No one left from EDG, and this time... The first. There's another 2-man ult onto the carries from Godby. They're diving in, doing their best. Pawn goes in, equalizer down from Koro. If they can save this fight, that'll be ridiculous, but LGD... El quinto mapa comenzó con una igualdad que poco a poco iría rompiendo Edward Gaming, pero quien finalmente sentenció la partida fue Deft. Finally makes it in. Godby getting tanked up as well. Clearlove actually dies as Pawn goes back in, and Mako's not here, and Deft now peeled away, but Koro does so much work in the back line, but it might not be enough here. Pawn needs to find a kill to Imp, but he QSS's out. Imp gets the kill. That's 2 kills. Deft goes back in, flashes aggressive. Pawn needs to hide away. Deft, what the hell? Gets a triple kill, gets the quadra, gets the pentakill. La primera pentakill de su carrera, que le dio también su primer título en China, y un pase al nuevo torneo internacional creado por Riot este mismo año, el Mid-Season Invitational, o el MSI. Al MSI solo iban los equipos campeones de cada región en primavera, por lo que el único torneo que lo podía superar en importancia era un mundial. El formato de la competición estaba dividido en 2 fases, un single round robin, un todos contra todos al mejor de 1, y después un sistema de playoffs al mejor de 5 clásico entre 4 equipos. La importancia del éxodo coreano antes mencionado se ve reflejada en que de los 6 equipos clasificados, 4 de ellos tenían a coreanos en sus filas. Aquí se vería si Corea podía seguir dominando o la debilitación de la región haría que cediesen ante otros equipos. El arranque del MSI mostró rápidamente en la primera etapa que China y Corea estaban un paso por delante del resto. En semifinales, Deft y los suyos se enfrentaron a IHQ, quienes cayeron sin ganar ni un solo mapa. Ya estaban clasificados los 2 equipos para la final, el representante de China, Edward Gaming, y el representante de Corea, SK Telecom T1. El quinto mapa acababa de empezar. Viendo el ritmo de la serie, podía ganar cualquiera. Pero este draft de SKT tenía una característica especial. Faker ha piqueado a LeBlanc. Faker no había perdido ni una sola partida competitiva con LeBlanc en toda su carrera. Pero al frente, esperándose esta elección, Pawn eligió Morgana, campeón muy poco común en aquel meta, pero un contrincante perfecto para jugar contra LeBlanc. Faker aprovechaba mucho la ventaja individual que podía sacar en línea y la presión que Bengi y Wolf ejercían en medio para snowballear, y gracias a la ventaja de tempo en medio, transitar esta ventaja al resto del mapa. Esta ventaja se usaba con la intención de acabar con las torretas de las calles laterales, por 2 motivos. El primero era para preparar una gigantesca wave en bot alrededor del minuto 35. Esto con la intención de mantener la presión sobre esta zona del mapa permanentemente y asegurándose de que nadie pueda defenderla, ya que el segundo motivo es que a la vez se tiene que estar preparando un varón. De ahí la importancia de la torreta de top y mid, para o bien forzar una pelea decisiva y acto seguido cerrar el mapa, o rotar a bot, preparar un dragón, forzar una pelea y acabar con la oleada de bot antes comentada. Pero para que esta estrategia funcionase, todo dependía de la presión de medio inicial. Pero Morgana, con la gran limpieza de oleadas que tiene, no permitía a Faker dejar la oleada en un punto débil para que sus compañeros pudieran ayudarle a ganar la línea. Además, al tener tantísimo CC, Faker fue forzado a jugar con limpiar en vez de Ignite.
que junto con el escudo morado de Morgana se eliminaba casi todo el kill potential de LeBlanc. Y con un plan de partida roto, But this is another very dangerous Baron. EDG needs it to win. Here comes SK Telecom. Bengi not there for the 50-50. Baron going very low at 1500. It is going to go over to clear. Down goes Faker. They take down Faker immediately. EDG could have eyes on the base. Marin's going to be a distraction, but he's going down very fast, even as Mega Gnar. EDG doesn't even see the turrets. Eyes on SKT. SK Telecom T1 are wiped. The Nexus turrets are going down. LPL's Edward Gaming are the 2015 Mid-Season Invitational Champions. Deft lo había logrado. Había por fin ganado un MSI, un torneo internacional. Pero no era suficiente. Ya que ganar un MSI, como he dicho antes, era ganar el segundo torneo más importante. El objetivo de Deft era el mundial. Por mucho que el campeón del MSI haya ganado ante los campeones de cada región, no necesariamente son el mejor equipo, ya que suele haber dos parches de diferencia entre la liga regional y el torneo internacional, así que la adaptación al parche y la lectura del meta hacen que los equipos que no hayan ganado en sus ligas puedan llegar a dar un nivel mayor. Aunque, hablando del mundial, creo que necesitáis saber una cosa sobre Edward Gaming. Edward Gaming y RNG son probablemente las dos organizaciones más importantes de la historia de China en el LoL, y las dos han sido conocidas por tener grandes promesas de victoria en los mundiales y por choquear en estos. En verano, la racha de Edward Gaming terminó. Por mucho que volvieran a quedar primeros de fase regular, cayeron en semifinales y perdieron en el duelo por el tercer puesto en la clasificación. En los regionales por las otras dos plazas de Worlds, EDG logró imponerse y clasificarse, aunque las sensaciones eran muy distintas, cayendo por 3-0 en cuartos de final contra Fnatic, al mismo tiempo que Faker levantaba su segunda Copa del Mundo. 2016 no empezó de la manera soñada para Deft. Habiendo ganado el MSI y el split de primavera, por mucho que decepcionaron en verano y en el mundial, lo mínimo que se esperaba de Edward Gaming, habiendo mantenido todas las piezas del roster, era ganar en China, y en primavera llegaron a la final. Pero un renovado RNG les arrebató el trofeo, dejándolos sin plaza para el MSI. Aunque en verano, al contrario que el año anterior, Edward Gaming dejó a todos sin palabras. Lograron acabar la temporada regular invictos, algo que nunca antes había sucedido. Además de esto, Deft fue uno de los primeros jugadores de la LPL que logró acumular un total de 1000 kills en esta liga. Por supuesto, todos estos logros solo podían culminar de una manera. En la final se encontraron de nuevo contra RNG, esta vez midiéndose contra el mismísimo Uzi. Edward Gaming, aun teniendo que jugar con un suplente casi todo el split, partía como favorito. Pawn, el midlaner titular, llevaba ya tiempo pasando por algunos problemas de salud bastante graves, por lo que muchas veces tenía que ser hospitalizado. En su lugar ficharon al suplente del mismísimo Faker en SKT, Scout. Y lo cierto es que aplastaron a RNG. Inhibitors being taken down. EG marching on towards that Nexus. RG have to put up their last stand. Mouse taking up the turret. In. Still looking for it. Locks down Shadow. Gets a double kill to start things off. Mouse is going to go into the back lines and pick that one up for him. And RG, they're getting obliterated. EDG are tearing through them. They're not done though. One by one, they take down Lupus Guardian Angel. LSG into Worlds 2016. We have the EDG 5 members. Raise up the trophy that belongs to EDG. En Worlds, Deft era considerado el tercer mejor jugador del torneo, detrás del legendario top laner de Rox Tigers Smev y, como no, detrás de Faker. Y hablando de Rox Tigers, Deft y los suyos se los encontraron en los cuartos de final del mundial, cada uno representando al campeón de su respectiva región. Y esta vez, Corea se los comió. Sí que es cierto que habían logrado ganar el MSI, pero desde 2013 solamente habían habido campeones del mundo coreanos. Perder de nuevo en los cuartos de final por segunda vez consecutiva con un roster hecho para ganar los mundiales era algo que Deft no aceptaría, por lo que era hora de un cambio. En 1999 fue fundado KT Rolster. Bueno, cuando nació se llamaba KTF N016 Program Team,
En el 2001 pasaron a ser KTF Magic NS y fue adquiriendo nombres con los años, hasta que en 2009 se quedaron como KT Rolster. Originalmente era un equipo de StarCraft que compitió al más alto nivel en esta disciplina, llevando al éxito mundial a algunos jugadores de la época, siendo el más destacable Flash, considerado uno de los mejores, si no el mejor jugador de todos los tiempos en StarCraft. KT Rolster tiene como principal patrocinador, como su nombre indica, a la KT Corporation. KT Corporation es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de toda Corea, fundada hace más de 130 años. Debido a este patrocinio, su mayor rivalidad a inicios de los 2000 en adelante en el StarCraft fue SK Telecom, la otra gran empresa de telecomunicaciones en Corea. A esta rivalidad se la conoció como la Guerra de las Telecomunicaciones, y que se mantiene hasta nuestros días, gracias a League of Legends. KT había logrado ganar en la LCK una única vez, como ya vimos antes contra Samsung Blue, aunque siempre habían tenido proyectos muy ambiciosos, pero no solían llegar a buen puerto. Pero este roster era diferente. En la top lane se encontraba el mejor jugador del mundo detrás de Faker, Smev. En la jungla, el estandarte de KT, Score. En medio, de nuevo, Pawn, ya que Scout finalmente se quedó como titular en Edward Gaming. Deft, el mejor ADC del mundo. Y de support, la superestrella Mata, el mejor support de Corea desde el retiro de Mad Life y campeón del mundo en el 2014. Este era uno de los mejores rosters que Corea había visto. Y los objetivos del proyecto eran 3. Ganar a SKT, ganar la LCK y ganar el Mundial. Aunque bueno, el primer año de este roster no fue lo esperado para nada. En primavera alcanzaron la final con muy buenas sensaciones y con altas expectativas, pero su rival era el mismísimo SKT. Vamos a representarlo de la siguiente manera. KT Rolster es un niño en un patio del colegio que le quiere robar el bocata a otro niño, porque cree que es más fuerte que él. Lo que pasa es que KT no sabe que este niño es Dios. No duraron nada contra ellos. En verano al menos les forzaron a quinto mapa en las semifinales, pero no pudieron evitar ser descalificados, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué estaban fracasando? En rasgos generales, estaba habiendo un conflicto de intereses. Smev era un carry en la top lane, y quería que se jugara hacia él, exactamente igual que con Deft, pero jugar hacia las dos side lanes es casi imposible. Lo normal es que una de estas se tenga que sacrificar siendo la weak side, el lado débil del mapa, mientras que los recursos de la partida paren en la strong side, el lado fuerte del mapa. Al ser considerado mejor que Deft, Smev acaparó los recursos en las partidas de KT, abandonando en varias ocasiones a Deft. Pero Deft, por muy conocido que fuera por su versatilidad y habilidad en fights, necesitaba mucha más atención en partida. Al acabar el año cedieron mucho más protagonismo a Deft, aunque aún tenían que hacer clic con este estilo, siendo incapaces siquiera de poder clasificarse al Mundial. Esta era la primera vez desde su debut que Deft no se clasificó al Mundial. En 2018, Yukal, el midlaner de la academia, sustituyó a Pawn, de nuevo por sus problemas de salud. Pawn padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que le propiciaba unos niveles de ansiedad tan graves que le impidió jugar como titular en KT. Esto solo generó más dudas alrededor del proyecto. Si tenemos en cuenta que el primer objetivo era vencer a SKT, y no solamente no lo habían logrado en playoffs, sino que es que ni siquiera en fase regular lo habían logrado, este roster cada vez tenía peor pinta. Aunque para sorpresa de todos, funcionó bastante bien. Lograron vencer a SKT. No dejaba de ser un partido de temporada regular, pero lograron vencerles, ya era algo simbólico, aunque por supuesto el objetivo era vencerles en playoffs. Y de hecho, quedando terceros en la fase regular, parecía que la historia se repetía y caerían sin poder hacerse con el título, pero esta vez fue algo distinto. Is going to find him with the never move. Faker cleanses it, gets out of the way, but there's the Emperor's Divide to save it here from Faker. Mata gets himself over the top and Deft grabs that kill, immediately followed by Wolf as now Hextech Ultimatum Demon Flare slaughters SKT. They've done it. It's the 3-1 victory in the Telecom War of the playoffs and they're heading to round 2. Lograron vencer a SKT,
Es cierto, después perdieron, pero el primer objetivo del equipo por fin estaba cumplido, aunque lo más importante estaba por llegar, ya que en verano se decidiría quién iría al mundial, y esta vez Deft no fallaría a la cita. Quedaron primeros de la fase regular, que en el sistema antiguo de la LCK quiere decir estar clasificados directamente en la final, y el rival al que esperaron no fue otro que Griffin. Griffin era un equipo que acababa de ascender de la segunda división coreana, ya que en ese momento no se había implementado todavía el sistema de franquicias. Recién ascendido y con 5 rookies que nunca habían jugado profesionalmente, llegaron a la final. Sorprendente en aquel momento, pero viendo en qué se han convertido estos jugadores, no sorprende tanto. Lo que hasta los más veteranos no se esperaban es que esta sería una de las finales más ajustadas de la historia de Corea. El segundo objetivo estaba cumplido. Habían levantado la Copa de Corea, clasificándose automáticamente para el Mundial. Pero este Mundial tenía una narrativa distinta a los anteriores con respecto a Asia. Los coreanos no eran los favoritos. Eran los chinos. Bueno, realmente el único equipo favorito para ganar era RNG, quienes venían de ganar el MSI y de ganar en verano, buscando el Grand Slam, es decir, ganarlo todo en un mismo año. Primavera, MSI, verano y mundiales. Todo este cambio de paradigma se debía en gran parte al meta de este año, que estaba lejos de favorecer el estilo de juego tradicional de Corea. Históricamente en Corea se ha jugado al LoL minimizando la acción pero maximizando la precisión en los movimientos, mientras que en China es justo el contrario. Se prioriza la acción por encima de la precisión y la precaución en las jugadas, y tomaban duelos ajustados porque confiaban tanto en su habilidad mecánica que no le tenían miedo a situaciones arriesgadas. Además, los coreanos en este mundial sin SKT parecían más débiles, pero tanto KT como Africa Freaks quedaron primeros en sus respectivos grupos. Genji, el otro coreano clasificado, quedó último de su grupo haciendo un papel bastante lamentable, así que todas las esperanzas de continuar el legado de Corea dependían de ellos. En cuartos de final, Africa Freaks cayó 3-0 contra Cloud9 y Fnatic venció a Edward Gaming. Así que ya estaba claro que uno de los finalistas sería Occidental. En la otra parte del bracket, a RNG le tocó contra G2, un rival a priori muy asequible. Viniendo como tercer seed europeo y dando un nivel algo mediocre en grupos, nadie se esperaba mucho de ellos. Pero para la sorpresa de todos, ganaron a RNG. Con RNG fuera del torneo, Katie tenía vía libre para por fin cumplir su objetivo. Y por fin Deft cumplir su sueño. Tan solo tenían que ganar contra el segundo seed chino, claramente inferior a RNG, y sobre el papel inferior también a KT Rolster. Invictus Gaming. Fue muy ajustado, pero Invictus Gaming no solo se hizo con la serie, sino más tarde con todo el mundial, dejando por primera vez en su historia fuera de una final del mundo desde 2012 a un equipo coreano.
este fue el mayor punto de quiebre de toda su carrera. Tras los malos resultados, hubieron cambios en el equipo de Katie, dejando a Deft fuera del proyecto. Deft entonces se unió junto con Pawn a otro equipo. Este era Kingzone Dragon X, equipo que, aunque liderados por Khan lograron alcanzar la gloria y vencer en la LCK en 2017, ahora era un proyecto de tabla media-alta sin muchas aspiraciones reales de ganar, sino de hacer un papel decente en playoffs y clasificarse al mundial aunque sea como último seed coreano. He mencionado antes que este es un punto de inflexión en su carrera, porque este era, desde que debutó en MVP Blue en 2013, la primera vez que Deft no estaba en un proyecto hecho para ganar los mundiales. Fueron 4 años siendo considerado de los mejores del mundo, y solo había llegado en una ocasión a las semifinales del mundial. A ojos de muchos, un fracaso de carrera. Las dudas hacia su persona y su nivel de juego se multiplicaron, e incluso algunos hablaban de que sus años dorados como DC habían pasado, aunque en primavera quedaron terceros, dando un nivel más que razonable. Sin embargo, en verano fue muy distinto. Al acabar primavera volvieron Pawn y sus problemas de salud. En esta ocasión no fue un parón en su carrera, ni una necesidad de ser sustituido en algunos partidos. En primavera de este año fue el final de su carrera, retirándose por la incapacidad de poder competir. En esta ocasión, Naehyun, el suplente de Pawn, no estuvo a la altura de cubrirlo, como si lo estuvieron en su momento Scout en Edward Gaming y Yukal en Katie Rolster, por lo que en verano fracasaron, sin siquiera poder llegar a playoffs. Y en su última oportunidad para clasificarse al mundial, en los regionales, fracasaron también. Esta vez perdieron contra una nueva potencia emergente, que, al igual que Griffin, ascendió de la segunda división coreana con 5 rookies muy prometedores. No era otro que Damwon, aunque estos aún estaban lejos del renovado SKT, que se proclamó como campeón de primavera y de verano con, como no, Faker todavía a la cabeza. 2020 no fue un año fácil para Deft. Bueno, ni para Deft ni para nadie, debido a una pandemia mundial que nos hizo pasar mucho tiempo en casa. Deft se mantuvo en Kingzone Dragon X, que decidieron darle una nueva cara a la marca, convirtiéndose en Dragon X y más tarde en DRX. Junto con el cambio de marca vino también un cambio drástico en el proyecto. Pasaron de querer ganar a querer desarrollar. El objetivo era juntar a jugadores jóvenes con mucho talento para formar una escuadra que en un futuro destrozara en la LCK. El roster estaba compuesto por Doran y Chovy, los antiguos top laner y mid laner de Griffin, y por Pyosik y Keria, el jungla y support ascendidos de la academia. Pero la pieza angular de este proyecto sería Deft. El año anterior, ya Deft tomó por primera vez en su carrera el rol de capitán del equipo, pero esta vez iría un paso más allá. Deft se convertiría en un mentor para estos jugadores. Este joven conjunto era un proyecto a largo plazo, aunque desde el principio les fue bastante bien. En primavera acabaron terceros en la fase regular, pero Faker, quien con SKT ahora renombrado como T1, les eliminó de la competición. Pero para verano mejoraron todavía más, quedando segundos en la fase regular y llegando hasta la final. Esta final fue, bueno, complicada para DRX, pero aun perdiendo ese año, clasificarse para la final era para DRX por puntos, clasificarse al mundial directamente sin necesidad de jugar los regionales. Aunque quiero pararme un momento en la serie de antes de llegar a la final, la serie contra Genji. Quiero que veáis la reacción de Deft y Keria. Este mejor de 5 llegó al quinto mapa. Fue muy disputado desde el primer momento. This fight so far being won here by the side of DRX, and Chovy gets him over the wall. That is going to be a massive catch, and can they end the game? The turret, and they will be able to take down this Nexus. Just target it down as the two members. Puede parecer sorprendente su reacción y la de su equipo, repitiendo varias veces que llegar al mundial lo sienten como un sueño. Pero es que la realidad es que en este momento Deft, desde el fracaso de 2019, pensó que su carrera estaba arruinada y que nunca más llegaría a un torneo internacional. También quiero hablar un momento de Keria, ya que tenía un perfil muy curioso.
Keria era un rookie que nada más llegar al equipo y coger algo de confianza con Deft, le dijo: algo que sorprendió a Deft. Aun dándole mucha rabia que la gente pensara que ya estaba mayor para seguir jugando, tenía que ganar el mundial. 데프트 선수한테 롤드컵을 우승한다는 게 어떤 의미인지 저는 사실 오랫동안 여쭤보고 싶었거든요. 사실 이게 시간이 너무 오래 지나다 보니까 이제는 왜 해야 되는지 모르는데 그냥 해야 되는 것 같아요. 무조건. Su objetivo no había cambiado, y alguien tan determinado como Keria quizás podría ayudarle. Aunque mientras Keria tenía toda su carrera por delante, a Deft le quedaba poco tiempo antes de retirarse. Lo quisiera o no. En Corea del Sur el servicio militar obligatorio es, como su nombre indica, obligatorio para todos los hombres a partir de los 18 años, aunque pueden delegarlo hasta los 28 como límite, y al ser 2 años de servicio, para cualquier jugador profesional significa el fin de su carrera. Deft en ese momento tenía 24 años, por lo que aún tenía 4 años más para lograr su objetivo. Y al menos este año no habría suerte. Le volvió a tocar de nuevo contra el que sería campeón del mundo en este mismo torneo, Dan Won. De nuevo, en cuartos de final. Perder de una manera tan humillante después de todo el trabajo puesto en este proyecto fue algo que cada vez más iba mermando la motivación de Deft. Es por eso que Deft vio necesario un cambio. Kessman era el head coach de Hanwha Life. Kessman era un entrenador que valoraba como el que más a Deft. En este momento de su carrera habían otros ADCs más jóvenes a los que se les estaba dando más protagonismo en la liga antes que a Deft. Deft es un jugador no absolutamente histórico en el League of Legends. Es cierto que ya no está en su mejor momento, ya no es el mejor tirador del mundo. Pero Kessman llevaba ya años tratando de reclutar a Deft y montar un proyecto con él. Y cuando Deft tuvo la oportunidad de irse de DRX, lo aceptó sin dudar. Además se fue con Chovy, su anterior midlaner, por lo que le sería mucho más fácil la adaptación a un nuevo equipo y a un nuevo entorno de trabajo. Pero aquí también podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué abandonó DRX? Era un proyecto centrado en él, además de tener un objetivo a largo plazo. Y en su primer año llegaron a una final con bastante solvencia y se clasificaron al mundial. Pero a Deft, por mucho que le gustara ser el carry en partida, no le gustaba tanto ser el líder de un equipo. Y aún menos de gente joven sin mucha experiencia a quien él debía de guiar. Esto en gran parte se debía al deterioro mental que suponía para él la derrota. Para mucha gente llegar a una final regional es como un sueño, pero Deft llevaba toda su vida competitiva con una gran frustración dentro. Frustración por querer ser el mejor y de no haber podido ganar un mundial. De ver cómo una persona de su mismo curso en el instituto y de su misma edad, con quien debutó al mismo tiempo, había ya en ese momento llegado a 4 finales del mundo, de las cuales había ganado 3. Y la frustración de Deft no sería la única causa de su cambio de equipo. 처음 아팠던 날에 이제 정확히 허리가 아픈 줄도 몰랐고 그리고 그냥 막연히 뭔가 연습을 할 수 없을 정도로 뭔가 몸이 그냥 안 좋아서 이제 바로 응급실에 갔었는데 누워있는 동안 뭔가 되게 허무하더라고요. 뭔가 제가 생각한 제 이제 프로 생활의 끝은 Deft padecía una hernia discal, una enfermedad que le propiciaba un gran dolor de espalda, que le obligaba recurrentemente a ser tratado por especialistas. Ni él lo sabe con exactitud, pero es posible que esta enfermedad se deba a la cantidad salvaje de horas sentado delante del ordenador. Todo esto junto con los comentarios de los espectadores llamándolo viejo y pidiendo su retiro por no dar el nivel esperado, destrozó a Deft. Mentalmente se encontraba tan mal que no podía ser el líder que necesitaba DRX. Por eso se unió a Hanwha Life, pero se unió al equipo con una idea muy distinta a los anteriores. Quería cambiar su manera de ver el juego y la competición. Claro que quería ganar, pero quería anteponer su felicidad y disfrutar del juego y de su equipo. Aunque no ganara, quería sentirse orgulloso de sí mismo y de sus compañeros. Sobre este roster no hay mucho que comentar realmente. Fueron bastante consistentes en primavera, quedando terceros. Pero después, debido a ciertos cambios en la jungla, decepcionaron en verano quedando octavos, aunque lograron recomponerse para los regionales, donde, como último seed coreano, lograron clasificarse al mundial. Quedaron segundos de su grupo, y llegaron a cuartos de final, pero Deft se encontró con un viejo amigo. Y no hablo de Faker. Keria había abandonado DRX para unirse a las filas de T1.
y la misma persona que le prometió llevarle a una final del mundo, lo expulsó del torneo por un 3-0. Prácticamente todo el roster de Hanwha Life había firmado un contrato de 1 año con el equipo, y al acabar ese año casi todos los jugadores del equipo se marcharon, Deft incluido. Tuvo una oferta que le llegó a interesar. Se trataba de volver a DRX, pero volvió con una situación muy distinta. El roster de este año estaba compuesto por Kingen, conocido de Deft ya que en 2018 en Katie Rolster sustituyó a Smev algunas partidas. En 2020 hizo un papel bastante lamentable en la LPL con el equipo de Bilibili, quedando 12º, para al año siguiente entrar a DRX justo después de la salida de Deft. El jungla era Pioshik, que desde su debut en el 2020 aún se mantenía fiel a la organización. El midlaner sería Zeka, jugador coreano que llevaba toda su vida compitiendo en la tabla baja de China. El ADC a estas alturas creo que no necesita presentación. Y como support, uno de los perfiles de jugador más raros del mundo, Beryl. Beryl venía de hacer 2 finales del mundo consecutivas con Damwon. Había ganado una en 2020 y en 2021 la perdió en un 5º mapa. Además se le suma haber sido 3 veces campeón de Corea y finalista de un MSI. A cualquier otro con ese palmarés se le consideraría una superestrella, pero Beryl era más conocido por jugar e invertir ingentes cantidades de dinero en el Genshin Impact antes que por ser bueno al LoL. Él no era un prodigio mecánico como lo podía ser Keria, pero él solo era capaz de liderar y manejar toda una partida al completo. Era un líder nato, justo el rol que Deft no quería asumir. Deft comentó que tenía mucha fe en este roster, pero ni él mismo pensaba que llegarían a ganar un título en Corea, ya que desde hacía años esa era la nueva tónica de los equipos de Deft, ver si se puede hacer algo. Y Deft estaba cansado. 굳이 내가 안 해도 우리 팀원들 잘 받쳐주면 이기지 않을까 약간 그런 생각이 나름대로 있었나 봐요. 뭔가. 네. 근데 뭔가 얼마 안 남았다고 생각하니까 그냥 근데 나 잘하고 나 하고 싶은 거 할 거야 하고 그냥 오래 하고 있거든요 그렇게. 네. Deft se retiraría dependiendo de lo que pasara en los mundiales de este año. Mundiales que a casi un año vista veía ya por perdido, y por consecuencia su carrera terminada. Y es comprensible, retirarse ya no por el servicio militar, sino por estar cansado de perder. Hacía casi 9 años que comenzó su carrera, y aunque he dicho que muchos la consideraban un fracaso, creo que es algo muy injusto tratarla de esta manera. 2 LPLs, 2 LCKs, un MSI, 6 apariciones en los mundiales con 5 equipos distintos. Nunca nadie había llevado antes a 5 equipos distintos al torneo internacional más importante de este videojuego, por lo que considerar su carrera un fracaso es injusto. Mucha gente mataría por tener la mitad de lo que ha ganado Deft, ya que la mayoría de jugadores no van a ganar nada en su vida. Pero para retirarse con orgullo, lo mínimo sería clasificarse al mundial. En primavera, el equipo quedó cuarto, dando un nivel razonable, aunque los playoffs fueron un desastre. Cayeron en la primera ronda contra Kawadon Freaks. Y para verano, la cosa estaba empeorando y mucho. Se clasificaron a los playoffs por los pelos, quedando sextos. Para clasificarse al mundial tenían que llegar a la final, pero en la primera ronda, Live Sandbox les pegó una paliza, así que solo les quedaba el regional. En el regional ganaron por un ajustado 3-2 a Katie Rolster, logrando pasar a la última ronda, y la que decidiría quién llegaría al mundial. Pero Live Sandbox sería de nuevo su rival. Ya parecía todo perdido para Deft. Era muy probable que este fuera su último partido. Pero... There's a counter strike, he flashes! Kingen gets in and he picks up first blood! Gonna get close to term! Does get it, but the ult is off and a massive counter strike again! Kingen hits 3 of them! And this should be the ending fight! DRX are gonna push! They are going to Worlds! Deft is going again! Barrel's going again! Ganaron. Contra toda expectativa, ganaron y se clasificaron al play-in del Mundial en México como cuarto seed de Corea. Así que aquí comenzaba
El mundial de este año se dividió en 3 fases: el Play-In, el Main Event y el Knockout Stage, cada uno jugado en diferentes lugares. El Play-In en Ciudad de México, el Main Event en Nueva York, donde también se disputarían los cuartos de final, las semifinales serían en Canadá y la final sería en San Francisco. El Play-In se dividía en 2 grupos, donde se jugaría a single round robin, todos contra todos al mejor de uno. El que quedara primero de cada grupo ascendería al Main Stage. El segundo, tercero y cuarto de cada grupo se tendrían que pelear por las otras 2 plazas. En el Main Event había 4 grupos con 3 equipos, que se completaría con los 4 clasificados del Play-In, cerrando así los 4 grupos con 4 equipos. Cada equipo jugará 2 veces contra cada participante de su grupo. Los 2 equipos que ya han acumulado más victorias en los grupos ascenderán a la última fase, el Knockout Stage. El Knockout Stage es un sistema de playoffs clásicos de cuartos, semifinal, final y todo jugado al mejor de 5. En el Play-In se encontraban el campeón de Brasil, Oceanía, Latinoamérica, Turquía, Japón, el subcampeón de Vietnam y del sudeste asiático, el tercero de Norteamérica, el tercero y cuarto de Europa, el cuarto de China y el cuarto de Corea. DRX entró en el grupo B. Por mucho que fueran los cuartos de Corea, lo mínimo que se esperaba de ellos era que pasaran primeros. El único equipo contra el que quizás podían perder algún mapa sería contra RNG, que venían de ser campeones del MSI, pero que habían dado un muy bajo rendimiento en verano. Aun con estos en el grupo, DRX se alzó como primero de su grupo sin perder ni una sola partida, por lo que avanzaban al Main Stage directamente. Le tocó en el grupo C, contra Rogue, Top Esports y GAM Esports, un grupo asequible para poder llegar al menos a cuartos de final, como mínimo siendo segundos, ya que el favorito era Top Esports, aunque fueron estos mismos los que se quedaron fuera junto con GAM, y DRX se hizo con la primera posición del grupo. Aunque DRX se estaba convirtiendo en un equipo a tener en cuenta, nadie creía en ellos, ya que en cuartos de final les tocó contra el ex equipo de Deft, Edward Gaming, que el año anterior habían logrado por fin romper la maldición y ganar un mundial. Además, como rival directo de Deft estaba Viper. Viper era uno de los 3 grandes ADCs del torneo, los considerados mejores ADCs del mundo. Viper de Edward Gaming, Ruler de Genji y Gumayushi de T1. A su lado Deft era más bien como un ADC de segunda. La derrota de DRX parecía inminente, y el momento donde más preparados debían estar fue el momento donde decidieron... ¿descansar? A ver, la rutina de los jugadores en un torneo internacional es levantarse para jugar al LoL, comer, jugar al LoL, comer y seguir jugando al LoL, y aún más de los equipos asiáticos. Uno de los retos del mundial es su duración, ya que aguantar este ritmo de vida con el pasar de los días provoca un desgaste mental gigantesco. El Main Stage dura desde el 7 de octubre hasta el 17. Son 10 días de competición, al que hay que sumarle que los equipos están entrenando una semana antes como mínimo para adaptarse al horario del sitio y para poder empezar a entrenar. Pero DRX llevaba desde el Play-In, que empezaba el 29 de septiembre, más de una semana más que los demás. Normalmente empezar desde el Play-In se considera una desventaja por esto mismo, la resistencia mental. Pero DRX lo enfocó de la siguiente manera: practicar desde mucho antes que los demás para poder tener una mejor lectura del meta y para poder practicar estrategias suficientes para luego poder relajarse y tomarse con más calma el resto del torneo debido a esta preparación. Pero fueran mejor o peor preparados, nadie apostaba por ellos en su partido contra Edward Gaming, partido que se disputaría en Nueva York el 23 de octubre, el día del 26 cumpleaños de Deft. Deft llevaba sin pasar de cuartos de final desde su primera aparición en el Mundial en el 2014, 8 años sin superar esa marca. Durante la primera partida, Beryl mostró el que se estaba convirtiendo en su pick insignia del Mundial: Heimerdinger Support. Beryl contaba con la flexibilidad de poder jugar picks ingeniosos fuera del meta para poder derrotar a sus oponentes. El Heimerdinger le servía para denegar a los supports melee como Nautilus o Thresh, pero también para sacar prioridad de línea muy fácilmente gracias a las torretas, dando igual el ADC con el que estuviera jugando. Además, al jugar Deft en un papel más secundario con una Ashe y enfocando la partida hacia top, venía perfecto para sacar prioridad sin recibir recursos inicialmente. Edward Gaming quería escalar y al tener 3 habilidades que se podían usar como Disengage, además del peel de Soraka, era inviable para DRX colapsar sobre ellos. Tras un varón que se hizo Edward Gaming, DRX perdió 2 inhibidores y la esperanza de ganar esta partida. Tras 2 ataques suicidios contra el nexo de Edward Gaming, a la desesperada, Edward Gaming ganó el primer mapa. Para el segundo mapa, DRX volvió a dejar a Deft en un rol no tan protagonista y centrado en la zona superior del mapa, mientras que Edward Gaming seguía con su estilo de teamfights centrado en que Scout y Viper escalen.
y aunque DRX comenzó con ventaja, Scout vaqueó. Pyosik colapsó de muy mala manera sobre Yeye, pero Scout gastó el teleport, 4 contra 5. Era imposible ganar esta pelea, pero Deft se fijó en algo. Scout acababa de tepear, pero Flandre tampoco tenía teleport, y el inhibidor de top estaba todavía abierto. Cuando Edward Gaming se fue hacia el varón, tiró teleport a la base de Edward Gaming. Su equipo estaba cortando los bugs. Pero si algo hemos aprendido de la historia de Deft, es que la suerte no le sonríe demasiado. Está acabando de la partida. No ha salido en 5 años de cuartos de final, pero él solo quiere meter a su equipo en victoria. ¡No! Pero no, ¡Ha salido! sale el inhibidor. No puede acabar de él. ¡No te puedo creer! Directamente con la E. Flandre que va sobre él. Se echa Pion sin las manos a la cabeza porque sabe que esto puede ser partida. Va a morir Def aunque salga con el ángel guardián. Justo para el inhibidor con el Nexo no ataque. Es la suerte del campeón del mundo skate. El inhibidor reapareció justo antes de poder dar el último golpe. Se reía por no llorar. Y con el varón previo a la jugada de Deft, Edward Gaming ganó el segundo mapa. Ya está, hasta aquí había llegado DRX. De alguna manera era poético. La carrera de Deft había estado marcada por la mala suerte, y tras esta partida la moral de los jugadores debía estar acabada. Pero recordemos las palabras de Deft. 내가 얼마 안 남았다고 생각하니까 그냥 근데 다 잘하고 다 Si jugar hacia top no funcionaba, era hora de jugar hacia bot. Habían forzado quinto mapa. Comprendieron que la mejor baza que debían de tomar era ceder todo lo posible a Deft. Esto es lo que se llama adaptación de la serie. Entendieron dónde estaban sus problemas en las primeras partidas y cambiaron de idea. Cuando empiezas una serie perdiendo 2 mapas y remontas los 3 siguientes, se le llama un reverse sweep. Para entender la dificultad de hacer esto en un torneo internacional, solo se había hecho una sola vez en toda la historia de los mundiales. Piquearon Fiora. Personaje que sí o sí debe ponerse por delante siempre. No es necesario jugar hacia ella si puede ganar su línea sola, pero al frente Edward Gaming respondió con Jax. Jax es un personaje que anula casi por completo a Fiora, por lo que dejarla sola era un suicidio. Es por eso que forzaron a Deft a que no pudiera jugar con todos los recursos de la partida. En los primeros minutos de la partida, la situación estaba muy igualada. Aunque DRX tenía ventaja de oro, los objetivos iban a favor de Edward Gaming. La partida en gran parte se estaba decidiendo en la mid lane. Cuidado aquí, ¿qué está pasando? ¡Uy, no te creo, de este ¡No! ¡Para Zeka! ¡Para Zeka! ¡Para Zeka! Y están todo el rato intentando pegarse. Cuidado con Pyosik. A ver, Dive, A ver, Dive. Lo mata, pero ¿quién a quién? ¡Ay, Dios santo! ¡Zeka! ¿Otra vez? Otro uno contra uno. No puede ser. ¿De dónde viene No esa puede mujer? ser. Si te estoy padreando de ¡Oh! Lo que está haciendo este chaval de 18 años con Scout es una matanza. 5-1 para Zeka. Pero el punto de inflexión llegaría en el tercer dragón. Zeka también, ahora tratando de acabar con Scout y lo acaba consiguiendo allí un golpe. Zeka que sigue con todo hacia adelante. ¡Es Pyosik! ¡Doble kill! ¡Va a sacar una triple! ¡No! No quiere acercar a nadie, le tiene mucho miedo, pero finalmente va a caer. ¡Es un ace! ¡Kill! La ventaja era más, y más, y más grande para DRX. Con el punto de alma para DRX, cazaron a Kingen, y la zona del dragón estaba libre para Edward Gaming. Pero Pyosik robó el dragón, y comenzaron una muy arriesgada pelea 4 contra 5. Con esto, entra Zeka con todo. Def ha saltado hacia adelante, no te creo esto, el estudio muy bueno por parte de Flandre. Zeka que se lleva Zeka magia. Zeka que se va a llevar a 2. Def que se puede morir, no. Zeka magia, sigue Zeka magia. golpeando. Cuadra kill de Zeka. ¡Qué barbaridad! Pero qué tío, pero ¿de dónde ha salido? Este tío es un marciano. Durante 2 años, después de 5 mundiales cayendo en cuartos de final. ¡Qué barbaridad! 2015 con Edward Gaming, 2016
Team Alive llega a semifinales desde 2014 que no estaba ahí. Le hicieron el mejor regalo de cumpleaños de su vida a Deft. First up, happy birthday, Deft. Secondly, Deft, it's been 2,942 days since you made the last semifinal. What does it mean to finally be back? 안 울려고 했는데 갑자기 눈물이 나가지고 우선 이번 롤드컵 이제 시작하기 전에도 이제 목표가 좀 개인적으로 우승을 못하더라도 좀 나아가고 있다는 기분을 받고 싶은 거였는데 오늘 경기하면서 그런 느낌을 많이 받았어서 그냥 너무 좋은 것 같아요. Deft no solamente había eliminado del torneo a su ex equipo y vigente campeón del mundo, también había descalificado a sus antiguos compañeros y amigos Scout y Meiko, pero a cambio de ello, por fin había llegado a semifinales. Pero está claro que el mundo le quería poner las cosas difíciles a Deft. Le tocó contra el vigente campeón de Corea y favorito para ganar el mundial, Gen.G. En Gen.G se encontraban sus antiguos compañeros de equipo y mejores amigos, Doran y Chovy, además de encontrarse con otro de los grandes ADCs del mundial, Ruler. Sorprendía mucho que hubieran ganado al vigente campeón del mundo, pero también es verdad que Edward Gaming se había debilitado mucho a lo largo del año. Llegaron al mundial como terceros de China, además de RX ganó a quinto mapa, por lo que fue muy ajustado. Así que, aunque la sorpresa que dieron llamó mucho la atención, nadie se esperaba nada de ellos en su partido contra Gen.G. Deft que lo intenta, él solo contra el mundo, como durante todo el año, durante los últimos 7 años se ha tenido que remar y no va a parar de hacerlo ahora. Cal inhibidor de bot, Gen.G que va a acceder directamente a las torres de Nexo, otra kill para Ruler y esto es partida. Va a poner en 1-0 el campeón del LCK contra su compatriota de RX. Avanza Gen.G un poco en la eliminatoria, da el primer golpe y lo hace de una manera muy convincente, Jaime. Y como era de esperar, el primer mapa fue para Gen.G, si es que estaba claro. RX había logrado algo que ya de por sí era épico, pero no había ninguna posibilidad de ganar al campeón de Corea, ¿verdad? Arrincona contra la pared, se quiere meter Biosi buscando la primera sangre del jungla coreano. El knockout no llega, se revuelve Dora. Están jugando con la niebla de guerra, no lo habían visto. Vieron con el stun, rompe corazones, llega la primera. El gas es una maravilla. Deca que se mete, va a ser una doble, puede ser una triple. Ruler que aguanta, flashea. Mientras tanto, Biosi que ha gastado el ultimate para saltar el muro para el imperial, pero el knockout de Kingen rompe la formación de los soldados. Viene el apretón de manos, entra Zeka con todo, cuidado con Ruler. ¡Sigue el rectangular! ¡Shutdown! ¡No ha fallado nada! Pero que tiene que gastar el destello. Se muere Dora, se mete Zeka. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡La quiere rascar! En esta pelea, mete el pecho Beryl ahora. La ultimate ha sido muy buena. El dragón se le ha quedado a Biosi. Es el modo cero para el equipo de RX. Se ha muerto RX. Va a barrer el equipo de RX. Matan a Chovy. Esto que se va a terminar aquí. De RX que va a pasar a la final. Vamos a tener la final soñada. Nunca antes en la historia de los mundiales, un equipo venido desde el play-in logró llegar a una final del mundo. Habiendo eliminado al vigente campeón del mundo y al campeón de Corea, habiendo derrotado tanto a rivales como amigos. Equipo que pudo clasificarse a los regionales de Corea quedando sextos en su liga regional, además de haber ganado dichos regionales a quinto mapa, el año que Deft anunció su retiro. Tras 9 años de carrera, Deft estaba por fin en una final del mundo, habiendo luchado, sudado y llorado. Pero por fin, un solo mejor de 5 para poder cumplir su sueño. Solo le quedaba un único obstáculo.
El rival de la final de San Francisco no podía ser otro que T1. Zeus y Owner, los jóvenes prodigios que T1 llevaba desde que tenían 17 años formando para convertirlos en superestrellas. Gumayusi, otro joven prodigio, quien era el último de los 3 grandes ADCs del mundial. Keria, el ex compañero de Deft, ahora mismo considerado como el mejor support del mundo, quien irónicamente cumplió su promesa. Estaban juntos en una final del mundo, aunque no de la manera que se imaginaban. Y cómo no, el ex compañero de instituto de Deft, la persona con la que debutó al mismo tiempo, su rival, la persona que tantas veces la había pasado por encima, Faker. Deft llevaba sin ganarle un mejor de 5 a Faker desde hacía más de 4 años, pero el pasado y el resentimiento ahora daban igual. Ahora mismo lo único importante era lo que sucediera el día 6 de noviembre en el Chase Center de San Francisco. A priori todo el mundo diría que T1 era el favorito, pero llegado ese momento nadie sabía qué pensar. Bueno, en realidad sí que había alguien que tenía muy claro quién sería el equipo que saldría victorioso. 우선 페이커 선수랑은 이제 어떻게 보면 같은 고등학교를 나오고 같은 시즌에 데뷔를 해서 같은 출발선에서 출발을 했는데 이제 페이커 선수가 항상 저보다 많이 앞서 나가서 좀처럼 따라잡을 기회가 없었는데 이번에 결승에서 그동안 당했던 거를 좀 복수할 수 있는 좋은 기회가 생긴 것 같고 La partida comenzó con una ligera ventaja para T1. Estos mismos habían acumulado ya 2 dragones. Si conseguían el tercero se pondrían en punto de alma y DRX estaría forzado a luchar todos y cada uno de los dragones siguientes para evitar la condición de victoria del alma temprana. Así que decidieron luchar el dragón. Deft murió, al poco Beryl también, y Kingen fue detrás. Esto hizo que T1 consiguiera suficiente ventaja como para poder snowballear la partida. Y tras un marón y haber conseguido el alma, T1 comenzó liderando la serie. Tras algunas idas y venidas, la partida estaba igualada, a excepción de nuevo con los dragones. DRX estaba en punto de alma, y T1 no podía permitir que se la llevaran tan fácilmente. La zona se la quedó T1. Y al estar tan dispersos, los miembros de DRX no podían contestar al dragón, pero habían acorralado por completo a los jugadores de T1. Está preparado Kingen para entrar. Quería que se ha quedado muy tocado el dragón, la asegura Owner, pero la fight podría ser para DRX. Se mete, se come la carpel Kingen. Zeus que puede hacer mucho daño. Gumayusi problemas, Gumayusi que aguanta con el cronómetro. Shadow que se queda cerca. Buscando a Owner vendido. Objetivo, son buenas las cadenas, última tu gente. Y aunque Faker lo quiere proteger, ¿cómo aguanta? Vaya rayo láser. Acaba cayendo Kingen, pero tiene la Cruz Guardián. Seca puede seguir, Seca puede seguir. Barrir la pelea. Cuidado con Seca, que ya es nivel 18. Quiere pokear de destello, fallado las cadenas. Triple. Tiene que aguantar en el zone. Tira de gancho. W de Faker. Entra de nuevo Kingen. Están haciendo estragos las aerolíneas de DRX en la backlist. Está totalmente solo contra los 2 jugadores de DRX. Es que se queda de es un ace. Se tiene que suicidar. Y van al Nashor. 6 y rota DRX. Con TP. Tras esta fight, la partida estaba a favor de DRX. Pero T1 remontó. Incluso consiguieron el alma de dragón. La partida se estaba aproximando a los 45 minutos, por lo que cada pelea podía ser la última. Y fue T1 el que tomó la iniciativa comenzando un varón. Los 2 equipos estaban 4 contra 4. Pero DRX de nuevo, tras otro magistral movimiento para acorralar a T1, es un 4 contra 4. Planta Beryl la torreta. Piosik se hace invisible. El Nacho le ha perdido la mitad de la vida de Faker. Ojo, la iniciación era buena sobre Faker que aguanta el cronómetro. ¡Se muere Faker! Han acabado con Faker. ¡Se muere Zeus! Dev que se va a llevar también a Gumayusi. ¡Ostras, Kingen! Y Kingen tira de gancho. Piosik convertido en Atrox. Se quiere llevar también a Owner. Asesinato doble para Dev. 2 contra 4. Los death timers de T1 eran altísimos, por lo que tras un push de medio, quería la oleada. Entra con todo Kingen, queriendo poner punto y final a la partida. Flecha espectacular de Dev. Destello ofensivo. Se viene arriba. Las cadenas de corrupción impactan en Owner. ¡Quieren cerrar ya! Entra con el tiro de gancho. Escapa Owner. 20 sin Faker. Es partida. Tenemos partida. Sobrevive DRX y va a alargar la eliminatoria.
fuera. Lo intenta Honor con el destello, pero no puede limpiar la wave. Ace que firma Kingen. Victoria de RX. 1-1 en la gran final. Primera para el cuarto surcoreano. ¡Tenemos serie! Ahora que DRX ha puesto el 1-1 contra T1 después de una partida de altos y bajos. Acabaron igualando la serie que no parecía ser nada fácil para ninguno de los dos equipos. La tan ansiada final del mundo de Deft se había ido al quinto mapa. Ya daba igual lo que pasara, Deft ya había hecho historia, pero aún quedaba por delante la que podía ser la última partida de su carrera. El draft comenzó de manera estándar, hasta que a Deft se le ocurrió una curiosa idea. 건이 바드는 별로야? 카라라 상대로 빡대긴 해요. 근데 얘네 빅토르 바로 쓰면 할만하지 않아? 어차피 그러니까 우리 특으로 뭐 먹을 수 있으면 그냥 하는 거. Finalmente la elección que quiera fijar ahora de RX, que puede ser para Beryl, o a lo mejor quiere escoger directamente aquí un campeón en la jungla. Power picks que pueden estar abiertos. El Viego quizás nos está mostrando un bardo. Sí, vamos a tener bardo en el quinto mapa. No te creo, bardo para Beryl. El primer heraldo fue un auténtico desastre para T1. Pyosik recogió el heraldo además de llevarse por delante a Faker. Pyosik quería tener el mapa abierto para poder tirar el heraldo con comodidad y para ello la prio de medio era indispensable. Él y Zeka colapsaron sobre Faker. Está llegando Pyosik, el bueno límite de sombras, tiene el ultimate, lo deja encerrado, Faker que va a caer. Aunque uno respondió. Pero aplica el stun, se va a llevar finalmente la kill. Aparece Zeus con el fantasmal, gasta el bordado, quiere llevarse la vía del pony, veremos si lo consigue. Hasta donde se marcha Honor, rompe corazones. El marcador de oro estaba muy ajustado. T1 recuperó el liderazgo y su siguiente objetivo era la tier 1 de mid. Aunque una vez más esto se convirtió en una trampa de DRX. La torreta que puede ser despedida, tenemos teleporta a la espalda, entra King con todo, esto que puede ser clave para el devenir de la partida. Activa la definitiva, aparece Zeka, es buena la falange imperial, desposicionan a Honor, de fondo quecito, acaba sobreviviendo, Pyosik que se va a llevar el shutdown sobre Honor, King enruteado, se puede morir, acaba sobreviviendo, quería que flashea, llega el pony, el envite de sombras es una maravilla, se lleva la rey demonio, aparece Zeka, se marcha hasta la cocina y le deja otra Pyosik, cuidado. Esta jugada culminó eliminando la ventaja de oro de T1, igualando el marcador, aunque con el varón que iba a matar de RX, la ventaja sería para ellos. Aunque parecía que Zeus y Komayushi querían lucharlo, tiraron teleporte a la oleada de medio, pero era imposible. No es solo que estuvieran 2 contra 5, es que además no tenían ni visión del objetivo. En la historia más épica, más surrealista, llega Komayushi. No. Iban empatados en dragones, pero ambos querían luchar este quinto dragón para ponerse en punto de alma. Keria cometió un error garrafal, hizo facecheck en el arbusto y se comió una trampa de Caitlyn. Se ha reseteado. ¡Ay, entra con todo King, saca la kill, 1-0, pero se come las cadenas de corrupción, ha perdido 3/4 de la vida, el dragón lo está buscando de RX, otra vez no, de nuevo, se quiere meter Honor, hay destino maleable, han quemado Komayushi, lo quiere defender Zeus, el primer knock-up es bueno, envite de sombras, se ha muerto Komayushi, otra para King, ojo con Wen, ojo con el bordado, Acabó en 2-2, aunque el dragón se lo agenció de RX. Más tarde cazaron a Zeus, lo que les dio vía libre para poder ir al varón.
Sorpiosi que está muy lejos, intentando flanquear. Beryl acompañándole, se gira T1. ¡Oh! Beryl que se queda ¡No muere! Imperial ha matado a Faker. Keria, que está completamente solo, está prácticamente sentenciado. Hace la manga de Defi, lo remata con la ultimate. Murieron Keria y Faker, pero The Rakes estaba muy desgastado después de esta pelea, así que vaquearon y se enfocaron en coger el alma de montaña que spawneaba en menos de un minuto. Al poco, T1 cazó a Kingen. Se hicieron ellos con el varón. La ventaja era para T1, pero no era lo suficientemente significativa como para poder decidir ya un ganador. Aunque lo peligroso era lo que podrían llegar a hacer con ese varón. T1 puso todos sus esfuerzos hasta el último segundo del varón en romper el inhibidor de bot. Los super minions de bot generarían presión y en pocos minutos salía el anciano. Con el anciano y bot pusheada, T1 lo tenía muy fácil para acabar la partida, así que todo se decidiría en el pit del dragón. 40 minutos de partida y el posicionamiento inicial era para T1. Beryl a un toque y The Rakes fuera de la zona. Todo estaba a favor de T1. Empezaron el anciano. Kingen quería flanquear pero le vieron y le forzaron a huir. El dragón estaba a 6000 de vida. The Rakes les comió terreno. Con las trampas de Caitlyn hicieron totalmente imposible el poder acceder a la zona del Drake. T1 sabía que no podía lucharlo. Ya habían perdido el dragón, así que usaron su última bala, el teleport. ¡Quieren acabar! ¡Hay teleport! ¡Quieren acabar! Se acabó cayendo. El dragón ¡Te van a acabar! sí que lo ha rematado. Intenta Faker agarrar la copa, llevarse la casa. No sé si lo van a conseguir. Pero la carreta no me lo que puedo va a creer. Kingen con el dragón anciano que los puede matar. Se va a llevar a Faker. Mata también es Zeus, Owner, Keria y Faker estaban muertos. Tenían vía libre para poder pushear por medio. Y este fue el día que por fin David venció a Goliath. Next up, I'd like to go to you next, Deft. 10 years of fighting for this, milestone after milestone after milestone, this tournament so far, but now the highest honor in League of Legends. What does it mean to you to finally be able to call yourself a League of Legends world champion?
적어서 이제 울면 안 되는데 자꾸 울어가지고 죄송하고. 사실 이 자리에서 뛰는 거랑 이제 이기고 나서 이 자리에 서는 것까지 사실 저희가 데뷔한 이후로 하루도 빠짐없이 상상만 했던 일인데 그게 현실이 돼서 너무 좋은 것 같고 또 사실 이 자리에 서면은 언젠간 말하고 싶었던 말이 있는데 이제 제가 세상에서 제일 잘한다고 이 자리에 섰을 때 말하고 싶었는데 이 자리에 서고 나니까 그냥 제가 잘하는 게 중요한 게 아니고 그냥 저를 포함한 저희 팀이 제일 잘하는 게 제일 중요한 것 같아요. 그래서 저를 포함한 이제 저희 팀원들이랑 감독 코치님 또 프런트 분들까지 그냥 다들 너무 감사드립니다. 그리고 팬분들도 너무